El cielo ardía de color naranja sobre el sitio de construcción de la Torre Morgan mientras una columna de humo negro se elevaba en el aire. Las sirenas aullaban en la distancia, sonando cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. Clare Morgan se quedó congelada al borde del caos. Su traje impecable contrastaba marcadamente con la destrucción que tenía ante ella. Las llamas lamían el ala este de lo que se suponía sería el mayor logro de su compañía. Un edificio inteligente imposible de quemar. Cuando el camión de bomberos se detuvo con un chirrido, una figura alta emergió a través del humo y cada uno de sus movimientos irradiaba autoridad. Sus miradas se encontraron a través de la zona de desastre, sin saber ninguno de los dos que ese momento alteraría para siempre los muros cuidadosamente construidos alrededor de sus corazones. Cuando él se dirigió hacia ella con autoridad inquebrantable y le ordenó evacuar su propiedad, Clare sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que alguien veía más allá de su título al ser humano que había debajo. Isen Cole había pasado los últimos 15 años corriendo hacia edificios en llamas mientras otros salían corriendo. A sus 38 años, su cuerpo llevaba las cicatrices de su dedicación. Una hoja de ruta de sacrificio grabada en su piel. Los militares le habían enseñado disciplina. La lucha contra incendios le había enseñado a tener un propósito. Después de que su prometido lo abandonara hace 3 años, incapaz de soportar el miedo constante de perderlo, Isen cerró ese capítulo de su vida. Su equipo en la estación 37 se convirtió en su familia. El histórico parque de bomberos, su verdadero hogar. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer en su modesta cabaña al borde del bosque, sacaba a correr a su perro rescatado, Ember, y luego conducía su desgastada camioneta hasta la estación, listo para enfrentar lo que el día pudiera traer. El respeto era su moneda, su integridad, su riqueza. A 20 metros de distancia y en un mundo diferente, Clare Morgan se levantaba cada día en su ático minimalista, con vistas a la ciudad que estaba transformando. A sus 35 años, la directora ejecutiva de Morgan Sustainable Development había aparecido en las portadas de revistas de negocios como la reina del desarrollo urbano inteligente. Su empresa fue pionera en edificios ecológicos con sistemas de seguridad de vanguardia e innovaciones rentables, celebró su junta directiva. Pocos sabían que debajo de su exterior pulido y su habla precisa se escondía una infancia fracturada por la desintegración familiar. Su madre, Eleanor Harper Morgan, presidenta de la junta y matriarca de la familia, había criado a Clare con una sola lección. La vulnerabilidad es igual a debilidad. La noche en que se incendió la casa de su infancia selló esta verdad en su mente. Ahora Clare construía torres que no caían, sistemas que no fallaban y mantenía relaciones que no decepcionaban a distancia profesional. Samir Davis fue la mano derecha de Isen en la estación 37. Su humor rápido y su lealtad inquebrantable equilibraban la naturaleza más reservada de Isen. Samir, que alguna vez fue paramédico, se unió al servicio de bomberos después de ser rescatado de un edificio derrumbado. Él comprendió mejor que la mayoría lo rápido que podía cambiar la vida y cómo las personas que aparecían en esos momentos importaban más que los títulos o las cuentas bancarias. Había visto a Isen replegarse aún más en su papel después de que terminó su compromiso, preocupado pero respetuoso de los límites de su amigo. Lo que necesitaba la estación 37 era la plena presencia de su capitán. Lo que Isen necesitaba era alguien que le recordara que era más que su uniforme. La familia Morgan había dado forma al horizonte de la ciudad durante 3 generaciones. Su riqueza los aísla de las preocupaciones ordinarias. Eleanor Harper Morgan había surgido de las cenizas de un divorcio devastador hacía 30 años, reconstruyendo la empresa familiar con despiadada eficiencia. Ella había protegido a Clare de cometer errores al orquestar cada aspecto de la vida de su hija. Desde internados de élite hasta pretendientes cuidadosamente seleccionados con el pedigrí apropiado. La idea de que Clare pudiera conectarse con alguien de una esfera social diferente no solo era decepcionante, sino también peligrosa. Eleanor había aprendido por las malas que el amor sin seguridad era un lujo que nadie podía permitirse.
Sin que ninguno de los dos lo supiera, los caminos de Clare y Isen ya se habían cruzado una vez antes. 23 años antes, durante el incendio de los apartamentos Pinewood, Clare, de 10 años, que estaba visitando el apartamento de la nueva novia de su padre, estaba leyendo un libro sobre astronomía cuando las llamas envolvieron el edificio. Un joven Isen, que recién comenzaba su carrera como bombero, la había llevado a un lugar seguro envuelta en su abrigo. El trauma había desdibujado el recuerdo de Clare, transformándolo en algo que parecía más un sueño que una realidad. Para Isen, había sido un rescate entre cientos que siguieron. El rostro de la muchacha tranquila con el libro sobre las estrellas que se desvanecen con el tiempo. La confrontación en el sitio de construcción de la Torre Morgan se intensificó porque Clare se negó a irse. «Soy Clare Morgan. Este es mi edificio y no acepto órdenes», afirmó con voz áspera. La expresión de Isen no cambió mientras respondía. «No me importa si eres el presidente. Esta es ahora una zona peligrosa bajo mi jurisdicción». Su enfrentamiento atrajo la atención de trabajadores y bomberos por igual. Poder contra autoridad, corporación contra servicio civil. Como Clare seguía sin ceder, Isen le indicó a su equipo: «Saquen a la señora Morgan de aquí». Su indignación ardía más que las llamas tras ellos. «No pueden hacer esto. ¿Sabes quién soy?». Su respuesta atravesó su armadura. «Alguien estará más seguro afuera. Davis. Escoltadla». Mientras Samir la conducía, la furia de Clare enmascaró la extraña sensación de que alguien priorizaba su seguridad sobre su estatus. Desde detrás de la línea de seguridad, Clare observó a Isen coordinar la compleja operación de rescate. Su eficiencia y preocupación por su equipo cambiaron lentamente su perspectiva. Cuando una explosión sacudió el edificio, lanzando escombros por los aires. Su jadeo fue involuntario. Minutos después, Isen emergió del humo cargando a un trabajador herido. Su propio rostro estaba manchado de hollín. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del caos. Algo tácito pasó entre ellos. Clare sintió una inexplicable sensación de déjà vu, pero la descartó como adrenalina. Más tarde, mientras manejaba hábilmente a los medios en una conferencia de prensa, enfatizando la rápida respuesta de su empresa, notó que Isen daba un informe veraz a las autoridades, negándose a hablar con la prensa. Más revelador fue oírlo revisar en silencio al trabajador hospitalizado, mostrando una preocupación genuina más allá del deber. Se acercó para agradecerle profesionalmente, pero fue interrumpida por su asistente. Al salir, miró hacia atrás. Isen la observaba con una expresión indescifrable que la acompañó por mucho tiempo. Una semana después, Clare presentó los planes de expansión a su junta directiva, una diapositiva que mostraba la remodelación que incluía el cierre de la estación de bomberos 37. Esta estación está anticuada y se encuentra en una propiedad privilegiada. La ciudad ha accedido a considerar la reubicación en una zona menos céntrica. Su madre asintió con aprobación desde el otro lado de la mesa. «Excelente estrategia, Clare». Por un instante, Clare vio el rostro de Isen durante el incendio. El recuerdo la incomodó tanto que lo descartó rápidamente. Ese mismo día, Isen revisó la notificación sobre el posible cierre de la estación. Samir trajo café y se sentó en el borde del escritorio de Isen. «Entonces, tu novia nos está echando del incendio». La respuesta de Isen fue inmediata. «No es mi novia. Ella es una directora ejecutiva que valora la propiedad por encima de las personas». Samir notó algo personal en su tono. «Parece que la conoces». Isen se puso a la defensiva. «Conozco a su tipo». La verdad era más complicada. Había algo en Clare Morgan que se le había metido bajo la piel de una manera que no estaba preparado para examinar. La reunión del Consejo Municipal se convirtió en el campo de batalla de su primer enfrentamiento público. Clare presentó un caso profesional para reubicar la estación. Todos los tiempos de respuesta de los datos y proyecciones se mantendrán dentro de parámetros aceptables. Ella no esperaba que Isen hablara,
y mucho menos que viniera armado con mapas, datos e historias personales de rescates. Su voz llenó la habitación, con convicción detrás de cada palabra. Los parámetros aceptables no significan nada cuando su hijo no puede respirar. Clare se encontró observando sus manos mientras él hablaba, fuertes, firmes, señalando puntos en el mapa con una precisión que coincidía con la suya. Sus discusiones se escalaron hacia un terreno personal. Tal vez si su estación actualizara sus métodos en lugar de depender de heroísmos obsoletos, desafió. Su respuesta fue inmediata. Tal vez si su empresa construyera estructuras que no requirieran heroísmo. El consejo votó para posponer la decisión, solicitando que trabajen juntos en un comité de seguridad conjunto, una perspectiva que ninguno de los dos recibió con agrado. La colaboración forzada durante las semanas siguientes los situó en estrecha proximidad durante tensas reuniones e inspecciones del lugar. Clare notó lentamente el profundo conocimiento y compromiso de Eisen con su trabajo. Mientras Eisen admiraba a regañadientes su inteligencia y precisión durante una inspección de un edificio parcialmente construido, Clare resbaló en algunos escombros. Eisen la atrapó instintivamente. Aburrido. El breve momento de contacto físico envió una corriente inesperada a través de ambos. Clare se puso nerviosa y se apartó demasiado rápido. Estoy bien. Pero la expresión de Eisen sugería que él también estaba afectado, aunque lo disimuló bien. Los muros que habían construido para protegerse se alinearon momentáneamente, revelando vulnerabilidades coincidentes. Ninguno estaba dispuesto a reconocerlo. 2 semanas después, Clare visitó la estación 37 sin previo aviso para lo que ella llamó una inspección. Observó la vida cotidiana y la camaradería entre los bomberos, y destacó las fotografías de personas salvadas, incluidos muchos niños, que adornaban las paredes. Eisen la encontró estudiando un muro de honor para los bomberos caídos. De mala gana, le dio un recorrido, explicándole tradiciones que se remontan a generaciones atrás. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. El riesgo no es racional. Eisen la consideró por un momento. No todo lo valioso es racional, señorita Morgan. Cuando buscó el equipo para hacer la demostración, Clare notó una cicatriz en su brazo. Evidencia de los riesgos asumidos, dolor soportado. Por primera vez, surgió una curiosidad genuina por él como persona, rompiendo los cimientos de sus preconcepciones. Al salir de la estación, Clare vio a Eisen arrodillado para hablar con un niño que le había traído un dibujo a crayón. Por salvar a mi mamá, dijo el niño tímidamente. La respuesta de Eisen fue amable, una calidez genuina, suavizando su expresión habitualmente reservada. Me alegro de que tu mamá esté bien. La cuidas bien, ¿verdad? El chico asintió solemnemente. Clare observaba, sin ser vista, y su expresión se suavizó al ver a Eisen más allá de su rol profesional. Sonó su teléfono. Eleanor le recordaba una cena con un posible inversor que, además, era un soltero codiciado de una familia adecuada. El rostro de Clare se endureció de nuevo al volver a su imagen corporativa. Pero algo había cambiado en su interior. Una pregunta se formaba sobre la vida que había aceptado sin reflexionar. 2 días después, Clare se reunió con contratistas sobre el almacén de productos químicos cerca de uno de sus complejos. El contratista sugirió recortar los costos de las medidas de seguridad. Las regulaciones son excesivas de todos modos. Nadie revisa estas cosas hasta que hay un problema. Clare dudó. Las palabras de Eisen sobre los parámetros aceptables resonaban en su mente. Implementaremos el cumplimiento total de todas las recomendaciones de seguridad, afirmó con firmeza. Sin excepciones. Eleanor notó el cambio en la postura de su hija. No es propio de ti ignorar el resultado final. Clare sostuvo la mirada fija de su madre. Es propio de mí proteger a nuestros inversión. No admitió el verdadero motivo de su preocupación, que, en algún punto del choque de valores con Eisen, había empezado a cuestionar los suyos. A la mañana siguiente,
Isen revisó los informes de inspección y notó irregularidades en las instalaciones de almacenamiento de productos químicos Morgan. A pesar de la resistencia burocrática, solicitó una inspección inmediata. Samir dejó caer un café en su escritorio. Esto no tiene nada que ver con volver a ver a la señorita Morgan, ¿verdad? Isen ignoró el comentario, pero su expresión revelaba sentimientos complejos que no estaba listo para expresar. Su preocupación era profesional. La seguridad pública era su responsabilidad, pero el pensamiento de Clare nunca se alejaba de su mente en estos días. Una realidad incómoda para un hombre que se enorgullecía de su disciplina emocional. Esa tarde, Clare asistió a un evento benéfico cuando las alertas inundaron su teléfono. Una explosión en las instalaciones de almacenamiento de productos químicos cerca de una zona residencial. Acudió rápidamente al lugar, abandonando el evento sin dar explicaciones. El caos la recibió. Llamas, humo tóxico, gente huyendo. Los camiones de bomberos ya estaban presentes. Isen coordinaba una respuesta masiva. Sus miradas se cruzaron a través de la zona del desastre. Ya no hay antagonismo, solo un propósito compartido en la cara, de catástrofe. Clare se abrió paso entre los guardias de seguridad, intentando contenerla. Esos son mis empleados, argumentó, observando cómo Isen dirigía a su equipo con serena autoridad a pesar del peligro. Lo vio entrar en la estructura en llamas varias veces para rescatar a los trabajadores atrapados. Cada regreso le encogía el corazón con un miedo que no comprendía. El grito de una mujer atravesó el caos. Mi hija jugaba junto a la valla. Isen, ya exhausto y sin oxígeno, se volvió hacia las llamas sin dudarlo. Clare lo vio con horror desaparecer entre el humo tóxico. Pasaron los minutos, y los servicios de emergencia parecían cada vez más preocupados. Samir se preparó para ir tras él cuando Isen finalmente emergió, cargando a una niña pequeña, inconsciente pero protegida por su abrigo. La escena provocó un profundo déjà vu en Clare. De repente, volvió a tener 10 años. Llamas por todas partes, un joven bombero la envolvió en su abrigo mientras la llevaba a un lugar seguro. El presente y el pasado se fundieron en un momento de claridad impresionante. Clare jadeó, tapándose la boca con la mano al reconocerlo. El hombre que una vez le había salvado la vida ahora estaba arriesgando la suya por otra. Niña. Esa noche, Clare paseaba por el pasillo del hospital, inusualmente despeinada. Su traje de diseñador, manchado y arrugado por el humo, era inusual. Isen estaba siendo tratado por inhalación de humo y quemaduras. Escuchó a los médicos hablar de su condición. Era la tercera vez este año que ingresaba por exposición al humo. Sus pulmones no aguantaban mucho más. Samir la encontró allí. La sorpresa era evidente en su rostro. Eres la última persona que esperaba ver aquí. La máscara profesional de Clare se había deslizado, revelando a la mujer preocupada que había debajo. Necesito hablar con él. Es importante. El instinto protector de Samir se despertó. Necesita descansar, no negociaciones corporativas. Clare lo miró, vulnerable por primera vez en sus interacciones. No se trata de eso. Creo que ya me salvó una vez. A la mañana siguiente, Clare entró en la habitación de Isen con una vacilación inusual. Estaba despierto, la sorpresa se reflejaba en su rostro antes de que se pusiera en guardia de inmediato. Ella se quedó a los pies de su cama, armándose de valor antes de hablar. Hace 23 años, el incendio de los apartamentos Pinewood. La expresión de Isen cambió al observar su rostro, y la reconoció lentamente. Me sacaste, envuelta en tu chaqueta, igual que a esa niña de ayer. De acuerdo. La voz de Isen era suave cuando finalmente respondió. Recuerdo que estabas leyendo un libro sobre estrellas. Clare sintió que la emoción le subía a la garganta. Todos estos años pensé que era un sueño. El muro que los separaba comenzó a derrumbarse, construido sobre suposiciones que ya no eran ciertas. Ninguno habló durante varios minutos,
mientras el peso de esta conexión se asentaba entre ellos. Una semana después, Clare envió una invitación a cenar para agradecerte como es debido. Isen aceptó a regañadientes, llegando a un restaurante de lujo, visiblemente incómodo con su traje que rara vez usaba, pero aún así, tras haber hecho un esfuerzo. Clare notó su incomodidad al instante. «Podríamos ir a otro sitio», ofreció. Terminaron en un restaurante sencillo que Isen conocía, donde el dueño lo saludó por su nombre y no pestañeó ante la ropa de diseño de Clare, en lugar de la comida reconfortante que, según Clare, era mejor que cualquier cosa en el restaurante de 5 estrellas. Tuvieron su primera conversación genuina. «Ese incendio lo cambió todo para mí», confesó Clare. «Mis padres se divorciaron después de que mi madre. Reconstruimos nuestra empresa con férreo control, decididos a no volver a ser vulnerables». Isen la observó pensativo. «¿Para eso construyes cosas? ¿Crear lo perdido?». Clare se conmovió con su perspicacia, bajando las defensas ante una comprensión tan inesperada. Caminando después de cenar sin rumbo fijo, Clare compartió gradualmente la presión de ser la hija de Eleanor, las expectativas, la vida cuidadosamente organizada. A su vez, Isen le reveló su propio pasado, el servicio militar que le mostró lo peor y lo mejor de la humanidad, una relación fallida con alguien que no podía soportar el riesgo constante que su trabajo implicaba. Ella quería que me transfiriera a administración. Dijo que no podía construir un futuro con alguien que tal vez no regresara a casa. Descubrieron puntos en común inesperados a pesar de sus mundos diferentes. Ambos marcados por la pérdida. Ambos manteniendo a la gente a distancia por diferentes razones. De repente, empezó a llover. Corrieron a refugiarse, riendo juntos por primera vez bajo el toldo de una tienda. El momento cambió, una tensión de otro tipo llenó el espacio entre ellos. Casi sin pensarlo, se acercaron el uno al otro, solo para ser interrumpidos por peatones que pasaban. Roto el hechizo, Isen se ofreció a llevarla a casa. En su edificio, un momento de incertidumbre los separó antes de que Clare, impulsivamente, lo invitara a tomar un café. En su ático, Isen vio el verdadero espacio vital de Clare, sorprendentemente cálido a pesar de su diseño minimalista. Las fotos revelaban proyectos humanitarios que Clare nunca publicitaba. Obras de arte de organizaciones benéficas para niños que apoyaba anónimamente. Hablaron hasta el amanecer, pasando de desacuerdos profesionales a filosofías personales, encontrando una mayor sintonía de la que ambos esperaban. El agotamiento finalmente los atrapó y se durmieron en extremos separados del sofá. La luz de la mañana los reveló desprevenidos. Clare, sin su maquillaje perfecto, Isen con las defensas bajas. Un beso suave y tentativo antes de irse, reveló posibilidades que ninguno había considerado antes de esa noche. Ambos claramente afectados, ninguno listo para revelar lo que estaba sucediendo entre ellos. La frágil conexión se rompió al día siguiente cuando fotos de paparazzi de Isen saliendo del edificio de Clare llegaron a la prensa sensacionalista. Morgan contrata a Clare, la bombera, para que viviera el romance. Clare fue emboscada por periodistas fuera de su oficina, lo manejó con compostura, pero claramente perturbada por la invasión. Los miembros de la junta directiva expresaron de inmediato su preocupación por las asociaciones inapropiadas que afectaban la imagen de la empresa. Eleanor confrontó a Clare en su oficina privada. La decepción era evidente. ¿Tienes idea de cómo afecta esto a nuestra reputación? Clare defendió la relación con una emoción inusual. Es un bombero condecorado y veterano. La respuesta de Eleanor fue profundamente dolorosa. Además, es completamente inadecuado. ¿Qué puede ofrecerte? La frustración de Clare se desbordó. Algo real, algo que no se mide en opciones sobre acciones. Reunión de emergencia de la junta directiva para abordar el problema de relaciones públicas. A Clare le impactó la sugerencia de acelerar el cierre de la estación 37. Envía un mensaje claro. Esta diferencia no está afectando las decisiones empresariales. Un miembro de la junta propuso.
Clare se negó rotundamente, lo que provocó amenazas de una moción de censura. Salió de la reunión inmediatamente llamando a Isen, pero solo respondió a su buzón de voz. Mientras tanto, Isen soportaba las bromas de sus compañeros sobre citas fuera de su alcance. Al ver un reportaje sobre la aceleración de los desarrollos de la compañía Morgan, malinterpretó la situación, creyendo que Clare lo había usado para suavizar la oposición a sus planes. Cuando Clare llegó a la estación para explicar, encontró a Isen frío y distante. Debería haberlo pensado mejor. La gente como tú no cambia. Clare sintió que sus propios muros se reconstruían al instante. ¿Gente como yo? ¿Me estás juzgando como a todos los demás? El dolor de Isen era evidente bajo su ira. Vuelve a tu torre, señora Morgan. Clare se fue, conteniendo las lágrimas, sin ver el dolor del otro. Ambos se refugiaron en la seguridad de sus mundos separados. Pasaron 2 semanas en las que ambos se dedicaron al trabajo para evitar confrontar sus sentimientos. Clare impulsó medidas de seguridad innovadoras en los nuevos desarrollos. La junta directiva se mostró satisfecha con su renovado enfoque. Eleanor la apoyó con cautela, aliviada de que su hija pareciera haber recuperado el sentido común. Durante una visita a la estación 37 con arquitectos, Clare mantuvo una distancia profesional, evitando mirar directamente a Isen. Él mantuvo una actitud igualmente distante, pero la observaba cuando ella no miraba. Samir observó a ambos con exasperación. Ambos son miserables. Solo hablen con ella. La respuesta de Isen fue resignada. Nunca iba a funcionar. Mundos diferentes. Admitirlo le costó, pero creía que era cierto. Algunas divisiones no se podían superar, sin importar lo que el corazón deseara. El informe meteorológico mostraba condiciones peligrosas en desarrollo. Sequía extrema, calor, vientos que creaban las condiciones perfectas para incendios forestales. Los servicios de emergencia estaban en alerta máxima, incluido el equipo de Isen. Esa noche, Clare organizó una importante recaudación de fondos en la finca Morgan, a las afueras de la ciudad, junto a la zona forestal bajo alerta. Con un elegante vestido que ocultaba su confusión interior, mantuvo una conversación encantadora con inversores y políticos. Eleanor le presentó con orgullo a un soltero adecuado, exitoso, de una familia adinerada. Pero las respuestas de Clare eran mecánicas, su atención se dirigía repetidamente a las ventanas. Cuando su teléfono la alertó de que un sistema de vigilancia contra incendios había pasado a alerta, miró hacia afuera y vio humo en el horizonte lejano. La preocupación superó de inmediato la obligación social. El fuego se propagó a una velocidad sin precedentes hacia las viviendas. Áreas. Isen coordinó la respuesta de emergencia, ordenando evacuaciones con creciente urgencia. Al darse cuenta de que la finca Morgan estaba en el camino del incendio, pero aún no había sido evacuada, intentó llamar directamente a Clare. No hubo respuesta. En contra del protocolo, decidió desviar recursos a la finca a pesar de tener otras prioridades. Incapaz de ignorar el miedo que lo embargaba al pensar que Clare estaba en peligro. En la finca, Clare notó que los huéspedes se marchaban abruptamente. Revisó su teléfono silencioso para encontrar múltiples alertas y llamadas perdidas. El incendio era visible desde la propiedad, avanzando más rápido de lo que nadie había previsto. Mientras intentaba organizar la evacuación, las carreteras ya estaban congestionadas con residentes que huían. El personal entró en pánico y Eleanor se negó a dejar su colección de arte. Clare tomó el control con una autoridad recién adquirida. Madre, déjalo. Nada de esto importa. En ese momento, las prioridades se cristalizaron con perfecta claridad. Ninguna posesión valía una vida. Isen llegó con su equipo mientras la situación se deterioraba rápidamente. Los sistemas de rociadores de la propiedad fallaron debido a cortes de energía en toda la zona. Clare estaba guiando a los huéspedes hacia un lugar seguro cuando lo vio. Sus miradas se cruzaron a través del caos. Repitiendo su primera reunión,
pero con un reconocimiento que trascendía los roles profesionales. Necesitamos que todos salgan ya. El viento está cambiando, gritó Isen. Clare ayudó a coordinar, trabajando a la perfección con él como si ya lo hubieran hecho innumerables veces. Mientras el fuego rodeaba la propiedad, cortando la carretera principal, Isen identificó una ruta de escape alternativa a través de una vía de servicio. Clare descubrió a miembros del personal atrapados en el nivel inferior. Yo los buscaré. Lleva a los demás por la parte de atrás, dijo Isen, ya encaminándose hacia el peligro. Clare lo agarró del brazo, con el miedo a flor de piel. No te atrevas a volver. Era la primera vez que reconocían sus sentimientos desde su pelea. Ninguno tenía tiempo para más, pues la situación se deterioraba aún más. Clare condujo a los invitados restantes a un lugar seguro, mirando hacia atrás constantemente mientras la mansión que representaba generaciones de Morgan Power comenzaba a sucumbir a las llamas. El edificio se derrumbó parcialmente justo cuando Isen emergió con el bastón que faltaba. Cayeron escombros en llamas, y Isen empujó a los demás para alejarse, pero él mismo quedó atrapado. El grito de Clare al llamarlo atravesó el rugido del fuego. Intentó correr de vuelta, pero Sam la detuvo. No querría que corrieras peligro. Su respuesta surgió de un lugar más profundo que el pensamiento. No puedo perderlo otra vez. En ese momento de crisis, las pretensiones y las expectativas sociales se desvanecieron, dejando solo la verdad. Entre discusiones y malentendidos, Clare Morgan se había enamorado del único hombre que su mundo jamás aceptaría. El amanecer amaneció sobre las ruinas humeantes de la finca. Mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate, Clare se negó a abandonar el lugar y usó sus contactos en la empresa para traer equipo y recursos adicionales. Eleanor llegó, conmocionada por el estado desaliñado de su hija. El vestido de diseñador roto y manchado de humo, el pelo alborotado y el maquillaje desaparecido hacía tiempo. Lo amo, madre, admitió Clare sin preámbulos. No lo planeé. Luché, pero lo hago. Eleanor vio una emoción genuina en su hija quizás por primera vez desde la infancia. Sus propias certezas flaquearon ante una verdad tan evidente. Cuando los rescatistas finalmente encontraron a Isen, gravemente herido pero con vida, Clare rompió el protocolo y todas las normas sociales, corriendo hacia la ambulancia sin importar quién pudiera verla. Su demostración pública de emoción fue captada por las cámaras de noticias. La intocable directora ejecutiva se transformó simplemente en una mujer temerosa de perder a alguien irreemplazable. Más tarde ese día, Clare se dirigió a la prensa, todavía con su vestido de noche manchado de humo, mientras los miembros de la junta observaban con horror cómo hablaba con el corazón en lugar de seguir el guión aprobado. Hoy me salvó no la tecnología ni la riqueza, sino la valentía de héroes comunes que lo arriesgan todo por desconocidos. Reconoció públicamente su relación con Isen sin disculparse. He aprendido que lo que nos protege no son los muros ni los sistemas, sino las personas que corren hacia el peligro en lugar de alejarse. Era la primera vez que mostraba emociones auténticas en público. La vulnerabilidad se convertía en fuerza de una manera que Eleanor nunca le había enseñado. El video se volvió viral, el sentimiento público, cambiando drásticamente a medida que la gente respondía a la honestidad cruda que traspasaba el paladar corporativo. 3 semanas después, Isen permanecía en el hospital, recuperándose lentamente de quemaduras graves y daño respiratorio. Clare lo visitaba a diario, trayendo trabajo para estar a su lado. Eleanor lo visitó torpemente una vez, trayendo una escultura de cristal cara pero impersonal. Clare negó con la cabeza ante el gesto de su madre. No necesita a una madre de cristal. Eleanor sorprendió a ambos con su respuesta. Lo sé, pero necesitaba ver al hombre que mi hija ama. Fue un primer paso tentativo hacia la aceptación, el comienzo del propio viaje de Eleanor hacia la valoración de la conexión por encima del control. En esas tranquilas horas de hospital, Clare y Isen construyeron algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Una relación basada en verse con claridad, sin pretensiones ni ventajas, encontrando fuerza en la vulnerabilidad mutua en lugar de la independencia. En la siguiente reunión de la junta directiva,
Clare presentó un nuevo rumbo radical para la empresa. La iniciativa Fénix se asociaría con los servicios de emergencia, convirtiendo el proyecto de la Estación 37 en un centro de capacitación en lugar de oficinas de lujo. La resistencia de la Junta fue inmediata. Esta es una toma de decisiones emocional. Clare se mantuvo firme. Esto es beneficio ético. Podemos lograr ambas cosas. Aprovechando la buena voluntad pública del cuerpo de bomberos para conseguir apoyo, esbozó una visión que equilibraba los intereses corporativos con las necesidades de la comunidad. Para sorpresa de todos, Eleanor se puso del lado de Clare. Mi hija ve el futuro con más claridad que todos ustedes. El mundo está cambiando. ¿Nos adaptamos o fracasamos? Era la primera vez que Eleanor apoyaba públicamente la visión independiente de Clare, un cambio que marcó la sanación para ambas mujeres Morgan. En una entrevista con Morgan Gwynne, 2 meses después, Clare renunció a su cargo de directora ejecutiva, pero permaneció en la junta directiva, lanzando el Fondo Fénix para el apoyo a los socorristas y utilizando su fortuna personal para establecer programas de capacitación. Eisen, aún en recuperación, inició un programa voluntario de seguridad contra incendios dirigido a comunidades vulnerables. Apoyaron el trabajo del otro manteniendo sus objetivos individuales, creando un equilibrio que ninguno había imaginado posible. Samir los molestaba sin piedad. De enemigos a pareja poderosa. ¿Debería vender los derechos de la película ahora o esperar a la boda? Ninguna se apresuró a definir su relación en términos convencionales, entendiendo que lo que habían encontrado era demasiado matizado para etiquetas simples. 6 meses después del incendio, Clare y Eisen trabajaron juntos en una sencilla cabaña junto al lago. Lejos de lujosas casas de bomberos y parques de bomberos, Clare demostró ser sorprendentemente hábil con las herramientas, una faceta de sí misma que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Discutieron con buen humor sobre las decisiones de diseño. Sus desacuerdos ahora no se centraban en valores fundamentales. Cuando Clare recibió una llamada de Eleanor, la conversación fue sorprendentemente cálida. Su madre estaba financiando una unidad pediátrica de quemados en el hospital, inspirada en las historias de jóvenes víctimas de incendios que Clare había compartido. Puede que nunca entienda del todo tus decisiones, admitió Eleanor, pero intento ver el mundo a través de tus ojos. No fue una reconciliación perfecta, pero fue honesta. Una nueva base sobre la que construir. 1 año después de su primer enfrentamiento en la obra, el nuevo centro de formación se inauguró con una ceremonia a la que asistieron funcionarios municipales, personal de primera respuesta y líderes empresariales. Clare y Eisen hablaron con profesionalismo, pero visiblemente orgullosos el uno del otro. Los jóvenes reclutas, incluidos supervivientes de incendios anteriores, presenciaron el anuncio de Clare de un programa de becas que llevaba el nombre del padre de Eisen, que también había sido bombero. Eisen se sorprendió y conmovió con el gesto. Nunca había compartido ese detalle de su historia con nadie más que Clare. Habían encontrado una manera de equilibrar la vida pública y privada, sin comprometer sus valores fundamentales, pero ambos ampliando su comprensión de lo que realmente importaba. Esa noche, Clare y Eisen estaban sentados en el porche de su cabaña, con una hoguera ardiendo cerca y segura, y las estrellas se hacían visibles al oscurecer. Clare leyó un libro de astronomía, evocando el momento de la infancia que los había conectado por primera vez. Recorrió la cicatriz del incendio de la finca en el brazo de Eisen, con un toque suave sobre la marca curada pero permanente. Durante tanto tiempo, construí muros para sentirme segura, reflexionó. Eisen asintió, comprensivo, y mantuve a todos a distancia para evitar pérdidas. El simple reconocimiento de patrones compartidos significó más que grandes declaraciones. Clare sonrió, mirando hacia el punto donde la luz del fuego se unía al cielo que se oscurecía. Ahora por fin sé quién siempre estuvo ahí para mí. No hubo grandes gestos ni promesas, solo la tranquila certeza de estar exactamente donde pertenecían. 2 personas que habían encontrado su hogar, no en los edificios, sino en el coraje mutuo de hacerse ver.